Estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase. Esta clase va a estar basada en los ejercicios que se pusieron en el aula respecto a comunicación celular y comunicación hormonal. Y bueno, si surge alguna otra pregunta, también trataremos de resolverla entre todas. Tenemos ahora unos 21 participantes y estamos Guillermo Regerman y yo, que supongo que ya saben, pero bueno, por las dudas soy Carmen Rossini, si alguien no sabe, a cualquiera de los dos nos pueden contactar en el aula. Antes de empezar, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta general, ya que estamos en esta instancia? ¿Alguna duda que necesiten saber, ya sea el curso o del material propiamente dicho? ¿No? Bueno, muy bien. La dinámica entonces va a ser, como dijimos, vamos a pasar cada una de las preguntas y las vamos a tratar de resolver entre todos y explicar lo que no se entienda. Quiero advertir a todos, a los que están y a los que después vean la grabación, que algunas de estas preguntas, casi todas, están formuladas en formato parcial, digámoslo así. Un par de ellas no serían realmente apropiadas para el parcial, o no están formuladas exactamente como se formularían en el parcial, pero están planteadas así porque a los efectos de una clase y de lo que se persigue como objetivo, ayuda a que estén planteadas así. Pero no se preocupen, la idea es aprender, no tanto, es aprender el contenido, no ejercitarse en el formato. Pero van a ver que son todas muy, muy similares a lo que es en el parcial. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Si ustedes, para aquellos que ya la hayan visto de Laura, vieron que al principio hay unas preguntas que son extremadamente generales, hay preguntas de ese tipo en el parcial, y la primera de generalidades corresponde a un texto que dice: durante el crecimiento y mantenimiento del individuo pluricelular, es fundamental mantener la organización de los tejidos, controlando el número y la diferenciación de las células, así como la adhesión entre ellas. Cuando nosotros, un paréntesis, cuando nosotros empezamos a ver comunicación celular, venían ustedes a su vez de ver la unidad anterior con Hernán, que era el desarrollo de la pluricelularidad. Y se empieza comunicación celular con el concepto global de que no hay manera de que las células de un organismo pluricelular, que tiene muchísimas células de muy distinta diferenciación, actúen todas juntas de manera armónica para mantener el correcto funcionamiento de ese organismo pluricelular, su homeostasis. Entonces, esta pregunta refiere justamente a eso. Bueno, entonces, para esto, del crecimiento y mantenimiento del individuo pluricelular y la coordinación entre células, la comunicación celular es un proceso importante, ya que tiene influencia en el correcto funcionamiento de los diferentes procesos que logran todo lo que se describió. La pregunta es: ¿en cuál de los siguientes procesos la comunicación entre células no participa? Me gustaría que rápidamente, ya que no somos demasiados, pusieran en el chat cuál es la opción que creen ustedes es la correcta. Así visualizamos un poco eso, cuánta es la dificultad de esta pregunta. Y en definitiva la pregunta es si es necesaria la comunicación celular en procesos como apoptosis, supervivencia celular, proliferación celular, memoria celular, o la última, en todos los procesos interviene la comunicación celular, en todos los procesos mencionados de A a D, eso quiere decir la opción. ¿Tienen una opinión acerca de cuál es la correcta? Eugenia, Constanza, Paula, se ponen de acuerdo con Magalí también, que dice E. Lo mismo Lucía, Agus, Loana. Bien. ¿Hay alguien que alguna de las otras opciones, dígalo libremente, esto no es una clase calificada, y cualquier duda ayuda no solo a uno, sino a todos los demás? Cualquiera que esté acá hubiera elegido alguna otra? Esta es una pregunta en realidad bastante sencilla, si uno simplemente fue siguiendo
el contenido del curso. Tienen razón todos los que opinaron respecto a que en todos los procesos que se mencionan, que ocurren en un organismo pluricelular, es esencial que ocurra la comunicación celular. Y esto lo vimos en detalle explicado, existe una transparencia en la unidad 6, que justamente hablaba de todos estos procesos y de algunos otros que no se mencionan, por ejemplo, la memoria celular. Así que, si acá no hay dificultad, seguimos con la siguiente. Bien, la siguiente ya empieza un poco más a ver particularidades de lo que es la comunicación celular. Dice, cuando una señal secretada por una célula actúa sobre células adyacentes de distinto tipo de ella, este tipo de interacción celular se conoce como señalización. Por contacto celular, autocrina, paracrina u hormonal. Esas son las 4 opciones. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Bueno, acá tenemos ya unas 5 o 6 respuestas que van coincidiendo en paracrina, que es la opción C. ¿Alguno se anima a abrir el micrófono y explicar por qué la opción C es la correcta? A ver, ¿quién es el valiente? ¿Nadie? Bueno, a ver. ¿Ustedes ven mi puntero sobre la transparencia? Bien. Sí. La clave de esta pregunta, esta pregunta, ¿se acuerdan? Tiene que ver un poco con aquel concepto de que cualquier célula puede llegar a comunicarse en un organismo pluricelular con otras células a través de señales. Y que estas señales, que justamente la célula señalizadora produce, van a ser contactar a la otra célula, a la célula que es la célula diana, de distintas maneras. Y básicamente podríamos decir que hay algo que tiene que ver en esta clasificación, que es una clasificación para el estudio y que siempre va a tener, como cualquier clasificación, limitaciones. Esta clasificación que se muestran en estas opciones es algo así como por distancia. Acá la clave de la pregunta es las células adyacentes, entendiendo por células adyacentes justamente las que están cerca de esa célula. Porque ahí teníamos una división muy grande, que era una señal que solo alcanza a células cercanas a la célula señalizadora, y una señal que, si puede entrar, en el caso de animales, en circulación, va a llegar a todas las células del organismo. ¿Está? En ese caso, la señal sería hormonal, la que entra a circulación, ¿sí? Lo que se ve en la figura B, ¿sí? Como aquí la pregunta decía células adyacentes, ¿sí? Del mismo tipo de ellas, eso se refiere a secreciones locales. Y esas secreciones locales podían ser, perdón, del distinto tipo, debí decir, podían ser autocrinas o paracrinas, dependiendo justamente del tipo de célula a la que era afectada. Si eran del mismo tipo iba a ser autocrina, y si eran de distinto tipo iba a ser paracrina. Pero en ninguno de los dos casos la señal iba a pasar a circulación. Y después, lo que está como opción A, por contacto celular, corresponde a un esquema de comunicación donde hay efectivamente puntos de contacto, como su nombre lo dice, entre componentes de la célula. Por ejemplo, las proteínas transmembranas de la célula señalizadora con proteínas transmembranas de la célula que va a ser la diana, la que responde. Y todo esto, bueno, también lo habíamos visto en varios lados. Esto que yo les pongo allí como figura es uno de las figuras que manejamos, lo vimos en varios lados y con distintas figuras. ¿De acuerdo? Bien.
ya en una de las últimas de generalidades, si ven, esta es una de, por ejemplo, de las preguntas, yo le digo que no está en formato usual que les va a aparecer en el parcial, pero bueno, es válido. Aquí la pregunta tiene que ver con señales liposolubles circulantes, ¿sí? Y es, en vertebrados, una señal liposoluble circulante para ejercer su acción a distancia requiere de... Y hay 4 opciones. Podría ser que las 4 opciones fueran correctas, podría ser que solo una, o cualquier combinación de ellas, parcial, fuera correcta, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que lo que eran las señales liposolubles circulantes, habíamos hecho un análisis en una de las clases respecto a que nuestro medio interno es esencialmente un medio acuoso, aquello que aprendemos en la escuela, somos 60% de agua, o bueno, un porcentaje que es variable, depende de dónde lo lean o quién se los enseñe. Como medio acuoso que somos, esencialmente, las cosas que se van a transportar o que van a pasar de un compartimento a otro, bueno, van a tener que tener determinada solubilidad en ese comportamiento, no es comportamiento, en el compartimento acuoso, ¿sí? Y a su vez, si esos compartimentos acuosos están separados por barreras que son liposolubles, como es una membrana celular, ahí, para pasar de uno a otro, voy a tener que tener mecanismos que pasen esa barrera que tiene distinta propiedad físico-química a lo que es el medio acuoso. Entonces, ¿qué pasa con las señales liposolubles? Que pasan a circulación, a eso refiere circulante. Pasan a circulación, que es un medio esencialmente acuoso. Una señal liposoluble en un medio completamente acuoso no va a tener una buena solubilidad, no va a poder entonces ser vehiculizada a distancia hacia células dianas que no estén cercanas correctamente en la sangre, que es un medio acuoso. Entonces, eso hace que, por ejemplo, necesite como facilitador de ese movimiento proteínas transportadoras. Así que aquí la opción 1 estaría bien. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Bien. La opción 2 dice receptores transmembrana en la célula diana, y la 3, que vendría a ser en contraposición, receptores intracelulares en la célula diana. ¿De acuerdo? Entonces, hablando justamente de las propiedades físico-químicas que recién analizamos, una señal liposoluble va a poder atravesar libremente la membrana celular. Acuérdense lo que es la membrana celular, la bicapa lipídica, aquella que tiene determinadas características de hidrofobicidad, de hidrofilicidad, de acuerdo a justamente cómo está ordenada. Señales liposolubles, esto lo vimos en detalle respecto a cómo difunden las señales correlacionadas con sus características físico-químicas, van a poder atravesar estas membranas celulares, que son las bicapas estas lipídicas. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Que sea la opción 2 o la opción 3 la correcta respecto a dónde estarán los receptores celulares de estas señales liposolubles. Perfecto, dentro de la célula, la opción 3. O sea que venimos con una secuencia de 3 opciones, de las cuales estaríamos eligiendo la 1 y la 3. En función de eso, no voy a analizar todavía la 4, ya querría que me contestaran de las que tienen que elegir A, B, C, D o E, cuál de ellas es correcta. Piensen por ustedes mismos la 4 para saber cuál es correcta. Y contéstenme en el chat o hablando cuál les gusta. En definitiva ya sabemos que la 1 y la 3 son las correctas, así que la elección es entre la opción A, la opción B no puede ser porque es contradictoria en sí misma, ¿sí? Y la 1 y la 3 y la 4 que quedó replicada, que quedó duplicada, ¿sí? La 1, 3 y 4.
que es la C o la E. ¿Puede estar bien? Cuatro personas ya contestaron que era la A la correcta. Yo como contrapunto, les pregunto si la 1, la 3 y la 4, o sea, la opción C, por ejemplo, quedémonos con la opción C, es correcta. Díganme sí o no, aunque sea en el chat. No se dan cuenta en general. Ahí lo estoy viendo. Ah, está, perfecto. No se dan cuenta porque no lo saben, o bueno, o por qué no se dan cuenta. Bueno, ahí va. Gracias, Eugenia, por el aporte. Es que no ejercería su acción si se degrada. En realidad, toda señal se degrada, toda señal se tiene que degradar en algún momento, porque si no, las células estarían constantemente siendo estimuladas a hacer lo que les manda hacer esa señal. Y eso las sacaría de lo que es el concepto de homeostasis, desregularía al organismo. Acá en realidad es súper tramposa cómo está escrita esta pregunta, no se preocupen que esto no va a aparecer así en los parciales. Podrían existir enzimas degradativas en el entorno celular de la célula diana que degrade, y de hecho existen para un montón de señales. No, en el caso de las liposolubles no va a funcionar demasiado porque acuérdense que entran las células, pero para señales que no entran, en un montón hay este tipo de mecanismo. El asunto es que la pregunta es si una señal liposoluble circulante para ejercer su acción a distancia requiere, y para ejercer su acción no requiere ser degradada. Lo que requiere, la degradación es requerida para mantener la homeostasis global, pero la acción, aunque no existieran, supónganse patológicamente, proceso de degradación para una señal dada, la acción se daría igual. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la explicación? La clave de elegir solo 1 y 3 es porque la degradación existe, pero no es un requerimiento para que empiece la acción. ¿Entienden el matiz? Muy bien. Y bueno, entonces la 1 y 3, bueno, ahí en esta no la borré, sería la correcta, y allí hay uno de los lugares, yo les pongo estas imágenes sobre todo por si ustedes revén esta clase, vayan a fijarse dónde estaba en el contenido que ya está subido, todos estos conceptos, ¿sí? En esta imagen en particular se muestra justamente el concepto de que las moléculas señalizadoras, aquí en rojo, necesitan una proteína transportadora en circulación, que la disociación va permitiendo tener algo de una pequeña cantidad de moléculas libres, que son las que van a pasar, perdón, me fui para el otro lado, que son las que son libremente pasan por la membrana, y encuentran el receptor dentro de la célula. En este caso en particular, este receptor intracelular es un receptor nuclear, como está este dibujo. Recuerden que algunos receptores pueden ser receptores intracelulares citoplasmáticos. Bien, y acá, bueno, acá sí viene una pregunta de esas que, por ejemplo, en ICB1 ustedes están bastante acostumbrados a hacer, nunca en ICB2 son tan largos este mecanismo de plantear preguntas, pero aparecen, que es tener un texto en el cual se da cierta información básica, y en base a esa información hay que contestar unas cuantas preguntas que siguen. Vamos a leer juntos el texto y a explicar algunas cosas antes de empezar con la primera pregunta. Bien, esto refiere al caso particular de la regulación de glucosa. Y a una partecita, la homeostasis de la glucosa es una cosa muy, muy complicada, muy divertida también si se la quieren estudiar, es realmente fascinante.
Pero bueno, ustedes saben, lo vimos en las clases, la glucosa es esencial en el metabolismo, es como una moneda primaria para comenzar la vía de la glucólisis y obtener energía. Se necesita glucosa para que las células funcionen correctamente y por lo tanto el organismo entero funcione correctamente. La glucosa se asimila de los alimentos y a su vez también puede ser almacenada en el organismo para cuando no hay glucosa desde una fuente exógena. La forma de almacenamiento de glucosa en los animales es el polímero glucógeno, ¿está? Y aquí se da cierta información acerca de cómo se biosintetiza y cómo se degrada el glucógeno. El glucógeno es entonces un polisacárido de glucosa utilizado como reserva energética en animales, el cual se almacena en muchos lados, vamos a decir, pero principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con el organismo como un todo, en el hígado y en el músculo. ¿Sí? Dos enzimas constitutivas, la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa, regulan la cantidad de glucógeno almacenado en una célula. La enzima glucógeno sintetasa, como su nombre lo indica, es la que promueve la síntesis de glucosa. Cataliza la formación de glucógeno a partir de unidades de glucosa. ¿Qué hace esta enzima, la glucógeno sintetasa? Eso que acabo de nombrarles, que en una ecuación la podríamos representar de esta manera. Si cataliza la unión de N unidades de glucosa, que en realidad no son como tal, están como UDP glucosa cuando se da la síntesis de glucógeno, entonces voy a obtener una molécula de glucógeno, un polímero, con N residuos de glucosa. Lo que va haciendo la glucógeno sintetasa es uniendo una unidad en cada ciclo catalítico. Si yo tengo un glucógeno con N-1 unidades de glucosa, y hay un ciclo catalítico que une una unidad de glucosa, entonces ahí tengo un glucógeno con N, o sea, N-1 más 1 unidades de glucosa. Esa es entonces la que cataliza la formación de glucógeno, ¿de acuerdo? La enzima glucógeno fosforilasa cataliza la liberación de unidades de glucosa a partir del glucógeno. ¿Qué es lo que hace la enzima? Lo que se muestra aquí en esta otro cuadro. A partir del polímero glucógeno de N residuos, previa fosforilación de un resto de glucosa terminal, se cataliza mediante la glucógeno fosforilasa la hidrólisis de esa glucosa terminal fosforilada, que se libera como glucosa 1-fosfato, dejando al glucógeno con una unidad menos de glucosa, o sea, glucógeno con N-1 residuos de glucosa. ¿Bien? Esta enzima, que acabamos de explicar, cambia su actividad por fosforilación mediada por una quinasa específica dependiente de la concentración de AMP cíclico. Esto lo vimos hasta el hartazgo, y no solo en las unidades correspondientes a comunicación celular, desde ICB1 están viendo esto, de que las enzimas por fosforilación cambian su actividad, se activan o inactivan dependiendo del caso. ¿Sí? Y esta fosforilación específicamente está mediada por AMP cíclico. ¿Sí? Esta quinasa, a su vez, es activada como consecuencia de la acción de la adrenalina sobre las células. En el hígado existen receptores para adrenalina asociados a proteínas G asociados a adenosintrasas. Todo esto, que es un montón de información junta, en realidad, si ustedes vinieron siguiendo el curso, lo tienen ya, lo deberían tener bastante claro y bastante incorporado, porque todo se vio en detalle. E incluso, si siguieron las clases, y en algún momento escucharon mi ejemplo de un gato que ve a un perro, y esto es un factor de estrés que le hace escaparse, que es un comportamiento del animal en definitiva, vimos cómo la adrenalina mediaba esto, y qué efecto tenía la adrenalina a nivel de muchos células dianas muy distintas, haciendo muy distintas cosas, pero que todas esas cosas distintas eran funcional a que el organismo lograra escapar del peligro. ¿Sí? Solo vimos, si están muy perdidos en este momento con eso, revisen las clases anteriores porque está explicado la acción de la adrenalina, justamente ante un factor de estrés, en distintas células dianas de un organismo.
Pero bueno, ahora la información básica es cómo se biosintetiza el glucógeno, cómo se cataliza el glucógeno para liberar glucosa, acerca de que en el caso de lo que es el metabolismo del glucógeno en el hígado, hay receptores para la adrenalina, ¿sí? Receptores que son asociados a proteína G, que a su vez está asociada a enilatociclasa. Y la otra información básica para lograr, para incorporar y lograr contestar todas las siguientes preguntas es que la glucógeno fosforilasa es una enzima dependiente de AMP cíclico respecto a su activación por fosforilación. Más o menos ese es el panorama. Aquí en este dibujito les estoy mostrando esto de la activación por medio de fosforilaciones, mediadas además por AMP cíclico, ¿sí? También lo vimos en detalle. Bien, para contestar la primera pregunta respecto a este caso en particular, la información extra que se da, aparte de lo básico que acabamos de explicar un poquito, es si la adrenalina se libera en sangre como respuesta adaptativa a situaciones de alerta, el gato escapándose del perro que les comentaba de la clase, y muchos otros, ustedes estando muy nerviosos ante un parcial, cualquier situación de estrés de ese tipo, ¿sí?, que requieren una alerta. Bueno, si la adrenalina se libera en sangre como respuesta adaptativa a situaciones de alerta, usted predeciría que en los hepatocitos, acuérdense, hepatocitos, células del hígado, información previa que se les brindó, el glucógeno se almacena en células del hígado. Usted predeciría que en los hepatocitos, la unión de la adrenalina a su receptor no cambiará la concentración intracelular de AMP cíclico, disminuirá esa concentración, aumentará la concentración intracelular, o activará la expresión génica de la anilatociclasa. Acá se asume que ustedes saben que la anilatociclasa es aquella que justamente cataliza la formación de AMP cíclico, ¿sí? Si bien no hay muchas cosas que les pedimos que recuerden de memoria, la anilatociclasa se ve tantas veces durante el curso que se asume que se aprendieron que esa es la enzima que cataliza la formación de AMP cíclico. ¿Cuál es la opción correcta aquí? ¿Alguna opinión? ¿Cómo estamos de hora? ¡Wow! Diría la C, Lucía, Damaris diría la C, Lucía vuelve para atrás y revisa y dice no estoy segura. ¿El resto? A Agustina también le gusta la C. Tambine también. Acá lo que hay que entender para pensar esto es justamente esto de la resolución del organismo pluricelular como un todo de la situación de estrés. Se requiere justamente glucosa, ¿sí?, glucosa en sangre, para cumplir determinadas funciones. Aquellas células que requieren para contraponerse a esta situación de estrés, realizar determinados procesos para los cuales se requiere una gran fuente de energía, requieren entonces captar rápidamente glucosa, ¿sí?, de el torrente sanguíneo, que es por donde le llegan los nutrientes a las células. Si asumimos que no ha habido una ingesta de alimentos, que no hay una concentración de glucosa aumentada por esto, que el organismo ante esta situación de alerta estaba en sus concentraciones normales de glucosa, la manera de que a células que tienen que responder ante este factor de estrés con un aumento de su actividad que requiere energía y que por lo tanto requiere glucosa, es hacerle llegar más glucosa. Para hacerle llegar más glucosa tengo que aumentar la concentración de glucosa en sangre, la glicemia.
¿Y cómo se aumenta la concentración de glucosa en sangre? Se aumenta justamente por hidrólisis del almacenamiento de glucosa, que es el glucógeno, como vimos, ¿sí? ¿Y quién aumenta la concentración de glucosa a partir de hidrólisis de glucógeno? La glucosa, como dice la letra I, la glucógeno fosforilasa. ¿Y cómo la glucógeno fosforilasa es activada? Es activada por fosforilación mediada por concentración por AMP cíclico. Entonces, la única manera que yo tengo de activar la glucosa fosforilasa es aumentar esa concentración de AMP cíclico. Si se aumenta esa concentración de AMP cíclico, la glucógeno fosforilasa se va a activar. Esto va a hacer que el glucógeno se degrade a glucosa, la glucosa pase de hepatocitos a torrente sanguíneo, y a través del torrente sanguíneo llegue a muy distintas células que son las que están necesitando eso para obtener energía, para responder al factor de estrés, que en definitiva fue el que determinó la liberación de adrenalina. ¿Se entendió la explicación? Bien. Muy bien. Siguiendo en esta situación, y en realidad el enunciado de la pregunta es como el anterior: si la adrenalina se libera en sangre como respuesta adaptativa a situaciones de alerta, usted predeciría que en los hepatocitos la unión de la adrenalina a su receptor activará solo la glucógeno fosforilasa, activará la glucógeno sintetasa, activará tanto la glucógeno fosforilasa como la glucógeno sintetasa, no activará ninguna de las dos. ¿Cuál piensan que es la respuesta correcta? Damaris dice que la A. ¿Alguien más? ¿O alguna duda? Bien, acá aparecen Rocío y Eugenia con la A también, y Agustina. Muy bien. Y bueno, esta en realidad, si uno logró entender la anterior, esta en realidad es como fácil. Y de hecho la anterior, a mi entender, tiene un grado de dificultad mayor que esta. Porque para haber contestado bien la anterior tenés que haber medio que ya haber saldado que se va a activar la glucógena fosforilasa. Lo que sí hay que discernir es si además la otra enzima también se activa. Y acá en esto lo que tenemos es aquel concepto básico de que hay muchos procesos en el organismo a muy distintos niveles que funcionan en forma antagónica, que enseguida además lo vamos a volver a ver. No tiene sentido en una misma célula activar dos enzimas, o por lo menos que en el balance queden activadas dos enzimas, que hacen efectos contrapuestos. Una enzima, la glucógeno fosforilasa, lo que hace es liberar glucosa de las reservas, y la otra, la glucógeno sintetasa, lo que hace es, al contrario, sacar glucosa del medio y almacenarla como reserva. Entonces no tendría ningún sentido que se activaran las dos a la vez. Por lo menos en el balance, digamos, una de las dos tiene que estar mucho más activada, que sea más fuerte su efecto que la otra. ¿De acuerdo? Bien. Esto, bueno, un poco reiterar que era lo que hacía esta glucógeno fosforilasa, que justamente es la que libera glucosa, y esa es la glucosa que va a pasar a circulación y que va a ser captada por células que están respondiendo a esa situación de alerta general. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver ahora con otra hormona. Esta también la mencionamos en clase. Antes de seguir, Brisa dice algo que no sé si entiendo. ¿Es siempre así el mecanismo?
o solo para la adrenalina? ¿Qué parte del mecanismo? No sé bien, Brisa, si estoy entendiendo tu pregunta. Si querés, podés... Hola, ¿se escucha? Sí, Brisa, sí. Mi pregunta era si era siempre así el mecanismo en cuanto a que, por ejemplo, la glucosa fosforilasa activara y así en consecuencia. ¿Eso pasa para todas las hormonas o solo para esta en específico? Esa es mi pregunta. No, estamos hablando de la adrenalina y alguna otra puede tener efectos sobre la glucógeno fosforilasa, pero no. A ver, es aquello de que las señales que actúan en las células diana, uno, actúan porque las células tienen los receptores, si no lo tuvieran no actuarían. Dos, y esto es lo importante, que a ver si es esto lo que vos estás preguntando. Dos, van, una vez que activan o desactivan procesos en la célula diana, lo hacen de acuerdo a la especialización que esa célula tiene. En el caso particular de los hepatocitos, que tienen grandes reservas de glucógeno y que hay glucógeno fosforilasa, allí la adrenalina va a tener este efecto. Y otros, no es el único. Pero en otras células que no tienen esto, la adrenalina va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque esas otras células no están especializadas, por ejemplo, en la reserva de glucógeno. Están especializadas en otra cosa y el efecto que van a producir es de acuerdo a la especialización de esa célula. Eso por un lado. La adrenalina no siempre va a ser lo mismo en todas las células diana. Lo que haga en cada una de las células diana va a depender de la especialización de la célula diana. Y por otro lado, entonces, no es que siempre la adrenalina yo diga, la adrenalina es la hormona que activa la glucógeno fosforilasa. No, la adrenalina hace un montón de cosas. En los hepatocitos, por ejemplo, hace esto. ¿Está? Y a su vez, no cualquier hormona que llegue a los hepatocitos va a activar la glucógeno fosforilasa, otras hormonas harán otras cosas. No sé si es esto lo que me estabas preguntando, Brisa. Sí, era eso, quedó claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, y ahora tenemos entonces, yo tengo un problema. Que me pasé de hoja. Perdón, antes de seguir, ya que estamos en la anterior, dijimos que la adrenalina en los hepatocitos iba a activar la glucógeno fosforilasa, y la glucógeno fosforilasa va a catalizar la hidrólisis de glucógeno de manera tal que se libere glucosa en los hepatocitos y pase a sangre. ¿Sí? Ustedes, si tuvieran que decir en base a esta información, la adrenalina, ¿es una hormona hiperglucemiante o hipoglucemiante? Deberían saber para contestar esto que la glucemia refiere al valor de concentración de glucosa en sangre. ¿La adrenalina es hiper o hipoglucemiante? ¿No se animan? Hiper. La adrenalina, gracias, Amari. La adrenalina, en este caso particular, al activar indirectamente a través del AMP cíclico y todo eso, la glucógeno fosforilasa va a hacer que se libere glucosa en sangre, va a aumentar la concentración de glucosa en sangre y por lo tanto es hiperglucemiante. ¿De acuerdo? Bien. Pero tenemos otras hormonas que también actúan en la homeostasis de la glucosa. Y acá dice, la concentración de insulina también puede modular la actividad de la glucógeno sintetasa. Altas concentraciones de insulina activan a la glucógeno sintetasa. ¿Sí? Recuerden lo que dice arriba en el texto que permaneció siempre arriba, la glucógeno sintetasa que hacía, tomaba unidades de glucosa y las unía para formar glucógenos de más larga cadena. ¿Sí? Es una hormona, la glucógeno sintetasa, que saca glucosa disponible libre y la almacena bajo forma de glucógeno. ¿Qué dice acá? La insulina
activa a la glucógeno sintetasa. Ese es un dato nuevo, no estaba hasta ahora. En este sentido, usted diría que los efectos en la homeostasis de la glucosa, de la adrenalina, que fue la que estábamos viendo hasta ahora, y de la insulina son complementarios, sinérgicos, agonistas o antagonistas. Damaris dice D, antagonista, lo mismo Rocío, lo mismo Agustina. Y Viviana. Entonces, la D es la correcta, y acá lo que tenemos que visualizar es que si la insulina activa la glucógeno sintetasa, la glucógeno sintetasa lo que va a hacer es formar más glucógeno, sacar glucosa disponible, tanto de la célula como de la célula va a captar más de la sangre, ¿sí? Y en este sentido la insulina será hiper o hipoglucemiante. Hipo, porque su acción disminuye la concentración en sangre de glucosa. Bien, la adrenalina era hiperglucemiante, esta es hipo, no hay donde perderse, es antagonista, hace efectos contrarios. Ojo que no tenían por qué saber lo de hiper y hipo, podían llegar a antagonistas, y esta pregunta testea ese concepto, y nada más que ese concepto, que señales antagónicas son aquellas que producen la acción contrapuesta. Con analizar qué le pasaba a la sangre, alcanzaba, no tenían que saber ni siquiera la palabrita hiper y hipoglucemia. Entonces, la adrenalina y la insulina, en cuanto a la homeostasis de glucosa, son hormonas antagónicas. Bien. Siguiendo con esto, ¿no? A esta altura uno se supone que ya se ubicó más o menos en el sistema. Si la concentración en sangre de glucosa baja por debajo de los valores medios usuales, usted esperaría que se active la glucógeno sintetasa, se active la glucógeno fosforilasa, se activen ambas, no se active ninguna. ¿Qué esperaría? Me encanta que Lucía pone la opción con un signo de pregunta por las dudas. Bien, los que hasta ahora han contestado, incluido el signo de pregunta, contestaron la D. Se activará solo la glucógeno fosforilasa. Y está bien, ¿de acuerdo? Esta en realidad es una pregunta como que machaca en el mismo concepto. Lo que se testea es justamente si se entiende a qué refiere la homeostasis en general. En este caso en particular estamos hablando indirectamente de la homeostasis de glucosa en el organismo. Pero el concepto esencial, aunque esté formulado de esta manera, donde habla de enzimas y qué sé yo, que se espera que ustedes sepan, y que identificaron además bien, es que cualquier organismo pluricelular tiene un montón de mecanismos de mantenimiento de la homeostasis, y que la homeostasis en su conjunto son un montón de procesos que tienden siempre a mantener al organismo en torno a valores determinados, que no son constantes, son fluctuantes, pero que tienen una media que se considera normal. Por ejemplo, la concentración de glucosa en sangre se considera que lo normal es tanto, 0,9, no importa cuánto, y que si yo lo bajo, van a dispararse un montón de mecanismos que van a tratar de llevarla a ese valor normal, que si la subo, se disparan un montón de mecanismos que la van a tratar de bajar a ese lugar normal. Entonces, en esta pregunta se decía qué pasaba si la glucosa bajaba por debajo de sus valores medios. Lo que voy a necesitar es aumentarla en sangre, proveer desde los almacenajes glucosa a la sangre, y eso, como vimos en toda la letra anterior, se lograba mediante la hidrólisis de glucógeno catalizada por la glucógeno fosforilasa. Muy bien.
Acá en lo que yo les dejé, había como, venía copiando las preguntas y se me quedó ahí una cosa que está mal, que es lo que está tachada. Dice, la adrenalina tiene la siguiente estructura. Y ahí se muestra una estructura que además las vimos en el teórico, es una catecolamina, ¿sí? De peso molecular 183, tiene dos funciones OH en el anillo aromático, después tiene una cadena lateral con un grupo amino y con un grupo OH. En definitiva, ¿qué me dice todo eso junto? Que es una molécula pequeña con determinadas características físico-químicas que le dan un grado de lipofilicidad bastante bajo o bastante hidrofílica, si lo quieren decir de la otra manera. Entonces, la adrenalina tiene esa estructura y yo al ver la estructura debería poder, junto con lo que además vimos de cómo difundían las cosas a través de la membrana, debería poder discernir si la adrenalina puede o no atravesar membranas. De acuerdo con la estructura entonces de la adrenalina, usted predeciría que los receptores para adrenalina asociados a proteína G, asociados a nitrato ciclasa, se encuentran en la membrana plasmática, en el citoplasma, en el núcleo, o no se puede predecir, que a veces pasa, que la información no es suficiente, y no se puede predecir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo estoy de tiempo? Mal. ¿Ya me están contestando? Esas veces son de ahora o de antes, perdón que me distraje. A, dice Rocío, A. Bien, la respuesta correcta es la A, efectivamente. Y tengo que preguntarles algo a todos. Yo les hice toda la explicación de la adrenalina, la catecolamina, la cadena lateral, la no sé qué, el peso molecular. Si ustedes ven la adrenalina y no pueden pensar en nada de toda esa explicación que yo les hice, no pueden ni siquiera acordarse cómo difundían las cosas, que los iones no difundían a través de la membrana, que las moléculas chiquitas de tal manera así, no sé. ¿Podían contestar esta pregunta? Si no sabían sacar ninguna información de la estructura de la adrenalina, ¿había alguna otra manera de contestar esta pregunta? ¿Cómo, Rocío? ¿Te escuchaba? Sí, escucho. Y con que te dijera que está asociada a proteínas G, está asociada a denilato ciclata, a denilato ciclasa, ya sacabas que era la membrana plasmática. Ya está. Es así de simple. En realidad, es bien simple. Este tipo de receptores está ahí, no está en ningún otro lugar. No hay ninguno de los receptores nucleares que vimos, no hay ninguno de los receptores citoplasmáticos que vimos, ni nada de eso. ¿Sí? Para este tipo de señales circulantes, ¿no? Después hay estos receptores en otros contextos de señalización. ¿Tá? Muy bien. Bien, se nos acabó el estudio este del caso particular. ¿Tienen, antes de pasar a la siguiente, alguna pregunta? Bien, la siguiente dice, de acuerdo con lo que usted sabe del mecanismo de la transducción de la señal para aquellos mensajeros cuyos receptores se hallan asociados a proteínas G. ¿Tá? Nos quedamos anclados en el tipo de receptor que justo recién acabamos de nombrar. ¿En cuál de los siguientes procesos usted diría que la GT-pasa actuante está involucrada? Acá ustedes me dirán, acá requiero memoria. Sí, en esta parte requiero un poquito de memoria. Es una de las pocas partes del curso donde necesitan saber cómo funciona la respuesta celular para este tipo de señales, que igual se ve de tantas distintas maneras que uno las empieza a asimilar, ¿no? Las opciones son, siendo receptor intracelular de tales señales, generando mensajeros intracelulares, amplificando la señal y desactivando la respuesta celular. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Quién es la GT-pasa? Nosotros vimos muy al detalle en una clase
donde vimos cada uno de los pasos de la respuesta celular, una parte de esos pasos está acá dibujada, y vimos, ay, ya le di la respuesta, vimos la acción de la GT-Pasa. ¿Se acuerdan que la GT-Pasa, y si no se acuerdan lo repasamos ahora, es una enzima que, como su nombre lo indica, cataliza la hidrólisis de un resto fosfato de una unidad GTP, que está unida a la subunidad alfa de la proteína G. ¿Se acuerdan que la proteína G era en su estado inactivo, era este tipo de proteína G por lo menos, era una proteína trimérica con una subunidad alfa y una subunidad beta y gamma. Y que parte de la generación de la respuesta celular era la interacción de la subunidad alfa unida a GTP con la adenilato ciclasa, y que esa interacción llevaba a la formación de AMP cíclico. Entonces, luego de que esto ocurría, el AMP cíclico es el mensajero intracelular que se genera en este tipo de respuesta. Después hay otros, más adelante en el proceso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo la GT-Pasa cuando cataliza la pérdida de un grupo fosfato de este resto GTP de la subunidad alfa? Y lo que está haciendo es transformando ese GTP en GDP. Y si ustedes se acuerdan del principio de todo, una proteína G inactiva tenía justamente a sus tres subunidades unidas, la alfa unida a un resto GDP y la beta y gamma. Cuando la subunidad alfa que está unida a GTP se hidroliza en GTP y pasa a GDP, eso produce un cambio conformacional en la subunidad alfa, en el cual aumenta la afinidad por las subunidades beta y gamma. Se vuelve a formar aquel trímero que es inactivo. Y a su vez, ese cambio conformacional hace que pare la interacción con la adenilato ciclasa, de manera tal que la adenilato ciclasa deja de exponer su sitio catalítico, aquel que catalizaba la transformación de ATP a AMP cíclico, que era el mensajero intracelular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la GT-Pasa? Está evitando que se forme más AMP cíclico, más mensajero secundario. Está además llevando a la proteína G a su estado trimérico, con su subunidad alfa, unidad GDP, que es inactivo. Por lo tanto, ya no les voy a preguntar, porque ya se los había mostrado, la acción de la GT-Pasa corresponde a un comienzo de la desactivación de la respuesta celular a la señal original que había llegado y había activado todo esto a través de la interacción con su receptor, que era un receptor asociado a proteína G, asociado a adenilato ciclasa. ¿Se entendió la explicación? Bien, ¿alguna duda? Muy bien. Son las 2:57, yo no tengo problema en seguir, si alguien tiene que irse, lo entiendo perfectamente. Igual mientras haya gente yo sigo y va a quedar grabado. ¿De acuerdo? No quedan demasiadas igual. ¿Cuál es el factor de amplificación? Ah, y puede ser que nos echen porque viene otra clase. En cualquier caso, yo lo que voy a hacer, igual que ahora les cargué la respuesta, las preguntas, les voy a cargar las mismas transparencias con las respuestas y las figuritas que hayamos usado, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el factor de amplificación en el proceso de transducción de la señal, en el paso de interacción de la señal con su receptor? Y acá, esto lo vimos lo que es la cascada de señalización que lleva a la formación de los productos finales que constituyen la respuesta celular a una señal que ha llegado a la célula, ¿sí? Vimos que aquellos pasos donde las interacciones de las especies químicas que se están produciendo son 1 a 1, corresponden a pasos sin amplificación. Y aquellos que corresponden a pasos con amplificación es donde una unidad activada produce muchas especies químicas. Por ejemplo, si yo activo
a la adenilato ciclasa, como dijimos antes, es una enzima, en tanto tenga su sitio catalítico expuesto, y en tanto haya sustrato, ATP, va a producir AMP cíclico. Entonces ahí, desde una molécula, voy a poder obtener muchas. Eso es un paso típico de amplificación. Cualquier reacción catalizada por una enzima produce muchos productos a partir de los sustratos correspondientes y corresponden a amplificación. Sin embargo, otras reacciones necesitamos que haya la interacción 1 a 1. Por ejemplo, el complejo hormona-receptor es activo en tanto el receptor está unido a la hormona, y punto. Esta pregunta entonces intenta un poco testar justamente si se entiende ese concepto de amplificación. Y las opciones a la pregunta que hemos leído es que no hay amplificación, que es 1, que es 2 si el receptor es una proteína dimérica, o que es 0,5 si el receptor es una proteína dimérica. Esta pregunta puede ser difícil, o puede confundirnos. Agustina, ¿qué no entendiste? Lucía, ¿qué no entendiste? Ah, ok. Bien. ¿Alguien más no entendió? Me encanta porque nadie entendió. No entienden las opciones por lo que están poniendo en el chat. Si yo lo sigo bien. Bien. Se pregunta por el factor de amplificación, ¿de acuerdo? Primero, factor de amplificación 0 querría decir no tengo ningún tipo de efecto. No existe eso. ¿Está? Factor de amplificación 1, ¿sí? Correspondería a una interacción de 1 a 1, ¿sí? Por ejemplo, la subunidad alfa con una unidad de adenilato ciclasa, todo ese complejo, para que la adenilato ciclasa catalice la formación de AMP cíclico, tengo una interacción, una subunidad alfa con una adenilato ciclasa. Eso es una interacción 1 a 1, no hay amplificación, pero hay una interacción que funciona, entonces estamos ante un factor de 1. ¿De acuerdo? No, solo en un paso. A ver, Lucía me está pidiendo en cuántos pasos hay amplificación. No, lo que estoy pidiendo es en el paso de la interacción de la señal con su receptor. O sea, en este paso, ahí me están echando, creo. En este paso de acá arriba, que nosotros aprendimos que no había amplificación, que la interacción era 1 a 1, ahí, ¿cuál es el factor de amplificación? Yo creo yo, que la mayoría de ustedes contestarían 1, que 1 quiere decir que no hay amplificación, pero sí hay efecto. 0 sería que no hay nada de efecto. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si ese receptor es una proteína dimérica? ¿Se acuerdan, por ejemplo, las que vimos para los canales iónicos? Eran proteínas diméricas. Las vimos de pasada y las vamos a volver a ver en la unidad siguiente. Si en lugar de ser una única proteína, el receptor entero es una proteína dimérica transmembrana. ¿Cuántas señales necesito para formar el complejo señal-receptor? Y ahí, esta es una pregunta que nunca va a estar así en un parcial, no se preocupe. Dice, el paso es la interacción de la señal. Sí, el paso que estoy preguntando, Eugenia, es el de la interacción de la señal con el receptor. Carmen, Guille Sí. te habla, disculpa que te moleste. Avísame cuando, digamos, te estén por sacar, así yo corto la grabación para evitar algún inconveniente en que quede medio que a medias. Está, dale. Bien. Gracias. ¿Cómo sabés que sería 0,5, Damaris? Ah, ok. Bien. La respuesta correcta en realidad no está en ninguna de esas. Esta es la típica pregunta que yo pongo en una clase presencial para que pensemos todos juntos, no sé qué, por eso digo que nunca estaría así en un parcial.
La respuesta correcta sería 0,5, vamos a acelerar un poco, aunque sea para terminar bien esta pregunta. ¿Sería 0,5? Sí. Ambas subunidades del dímero, no del dinero como dice ahí, del dímero, que es la proteína, tienen un sitio de unión. ¿Por qué sería 0,5? Porque yo, por cada receptor que es un dímero, si las dos unidades necesitan la unión de señal, necesito 2 moléculas de señal para producir la interacción con el receptor que me forme el complejo receptor-hormona que realmente active la respuesta. Entonces, parto de 2 moléculas, en realidad de 2 a 10 a la no sé cuánto, ustedes ya saben cómo son los números de moléculas, como químicos que son, ¿tá? Y necesito el doble para activar a un solo receptor. En ese sentido, en lugar de hacer una amplificación, estoy reduciendo, necesito muchas más moléculas de señal, el doble, que la de receptor para formar el complejo hormona-receptor que me lleve a la activación celular. Es 0,5 porque la relación es 2:1. Si yo dijera, tiene 4 sitios de unión el receptor, entonces ahí sería 0,25. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Ahora bien, también me podrían haber contestado la 1, pero está incompleta. Debería haber dicho la 1 para estar bien. 1 si el receptor tiene un único sitio de unión a la señal. Les pongo estas aclaraciones justamente para que traten de terminar bien, de ver bien toda cuál es la situación. Es una pregunta compleja, nunca parecería, pero lo importante es ir al fondo. ¿Por qué la traje hoy? Es ir al fondo de que se entienda qué son los procesos estos en donde consideramos que hay amplificación de la señal. ¿Entendieron? Bien, muy bien. Y luego, la siguiente pregunta es una pregunta bastante lineal, no tiene mucha elaboración, lo estudiamos o no lo estudiamos, es así de simple. En lo que yo les dejé, después de que ya lo habían subido, revisé y me di cuenta que la formulación no estaba del todo correcta, lo que está en amarillo, yo igual después se los cambio ahora, lo que está en amarillo debía estar expresado mejor así. La pregunta dice, los receptores intracelulares de señales circulantes liposolubles, que son capaces de atravesar la membrana, descritos hasta ahora, pertenecen a una familia de proteínas que se caracteriza por, e insisto, esto es contenido, no hay mucho que pensar, podríamos no acordarnos de estas cosas, y podríamos acordarnos que estas señales son aquellas que son capaces de regular la transcripción génica, ya sea por activación o por desactivación, y ya con eso da como hasta para inferir cuál es la correcta. ¿Por qué? Porque un receptor siempre va a tener que tener un sitio de unión a su señal, ¿no? En el caso de que nos acordemos de lo de la regulación de la transcripción génica, bueno, tiene que tener un sitio de interacción con el ADN para eso. Pero ya les digo, esto no ¿lo estudiamos o no lo estudiamos? Casi. Esto lo vimos cuando vimos esta familia de proteínas que son, por ejemplo, para todas las hormonas esteroidales, como el estrógeno, la progesterona, los glicocorticoides, y vimos que todas tenían un motivo común, una zona muy variable en el extremo amino terminal, una zona bastante menos variable en el carboxilo terminal, que todos tenían que tener un sitio de unión a la hormona, que todos tenían que tener un sitio de unión al ADN justamente porque su mecanismo de acción tiene que ver con cómo regula la transcripción génica. Por eso la opción correcta es la D. Sé que fui un poquito rápido en esto, pero es por una cuestión de tiempo. ¿Quieren seguir o cortamos acá? Quedaban las dos que yo ya les había dejado como ejercicio en una clase, que tiene que ver con este esquema.
que es el esquema de la respuesta celular a señales. Esperen que a ver si es esto lo que me están reclamando. Bien, vamos a tener que cortar. Lo que quedaba es un ejercicio que yo ya les había dejado planteado en uno de los videos de la clase. Lo que hacemos es, yo les dejo las respuestas con las distintas explicaciones en el repartido de respuestas de esta clase, y cualquier cosa me preguntan en el aula, ¿de acuerdo? Antes de cortar, ¿quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, gracias a todos por venir, espero que les haya servido. Como siempre, pregunten todo lo que necesiten en el aula y trataremos de ayudarlos, ¿de acuerdo? Ya la clase que viene vamos a empezar con neurotransmisión.